La patria se hizo a caballo. Bis, uruguayo refrán. La patria se hizo a caballo. Bis, uruguayo refrán. Levando a lanza na mão. Bueno, buenas tardes y a todas, a todos, o buenas nochecitas. Bienvenidos todos a esta actividad vinculada con el artiguismo y que la estamos presentando en forma conjunta dos instituciones, la Fundación Vivian Trías y el Centro Artiguista Oriental y Regional, CAOR, que nos hemos unido para una actividad solidaria. Es decir, hemos recaudado pequeños dineros por parte de ustedes que han colaborado con mucha gentileza y solidaridad, ya que ese dinero lo vamos a brindar a favor de las ollas populares. Eso ya lo tenemos coordinado y lo vamos a realizar en la semana que viene. Por otra parte, les cuento que por participar en esta petit seminario vamos a sortear entre todos ustedes dos libros, muy buenos libros, que después les vamos a pasar la fecha y los datos del sorteo. Leemos las entradas correspondientes. Así que de parte de la Fundación Vivian Trías y de parte del Centro Artiguista Oriental y Regional, les doy la bienvenida, les agradecemos mucho la participación y la solidaridad. Y yo le doy paso a mi compañera Jimena Peri, que va a hacer la presentación de los ponentes y el orden de trabajo y otras pautas. Gracias, Ever. Buenas noches para todos y todas. Como dice Ever, bueno, esta actividad es realizada por Fundación Vivian Trías y por CAOR, por el Centro Artiguista Oriental y Regional. Y en el día de hoy tenemos dos ponentes, dos ponentes que me parecen, las ponencias en particular me parecen muy interesantes. El primero va a ser Juan Ignacio Gil Pérez y la segunda, la doctora Ana Frega. Le cuento un poco la dinámica, ya los que estuvieron la otra vez y que pienso que están todos, o sea que ya saben más o menos cómo es la dinámica. Es fácil, se hace una presentación de unos máximos de 30 minutos y luego pasamos a un espacio de intercambio. Y luego presento al otro ponente y nuevamente pasamos al espacio de intercambio. Voy a presentar entonces al doctor Juan Ignacio Gil Pérez, doctor en medicina por UDELAR desde 1991, miembro de la Sociedad Uruguaya de Historia de Medicina desde el año 1982, cofundador del Departamento de Historia de Medicina, como discípulo y colaborador del profesor Dr. Fernando Mañé Garzón en 1988, miembro fundador de la Asociación Uruguaya de Historiadores AUDI 2014, historiador de la medicina patrimonialista al servicio de ACE desde el Hospital San Bois y coordinador honorario en la Facultad de Medicina con especial dedicación al proyecto de la creación de la Biblioteca Histórico-Médica. La presentación de él, ¿sí?, en el día de hoy es Revolución y Política Artiguista con la Salud Pública Bacial. Buenas noches, Juan, te escuchamos. Bueno, buenas noches, Jimena, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Nos une con Ever Freitas una relación a partir del arte, por su esposa, por Rosa Furmen, colega de muchos de ustedes, docente de secundaria durante años, hoy día docente de arte también, una Torres Garciana de ley, diría yo. Entonces, bueno, creo que tengo que compartir pantalla, vamos a ver cómo nos va ahora, para contarles lo que les voy a exponer.
Párate en el costado, donde tenés las cosas, donde tenés las fotos. A ver. Párate donde tenés las fotos. ¿Acá? Sí. Abrir la comunión. Preguntarles a ver si están... ¿Se está viendo el compartir pantalla? No, estamos viendo solo tu sesión. Anda a la de atrás. Anda acá. Y párate acá. Compartir. Ahora sí. Aquí. ¿Ahora sí están viendo? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, Juan. Bueno, yo voy a ir pasando las imágenes. Aquí desde donde voy pasando, que no veo cómo pasar. Ah, aquí. Esto. Bien. Bueno, yo voy a exponerles, creo que elegí muchas imágenes, pero viene un material original que es muy desconocido entre nosotros. Entonces, bueno, voy a apurarme para mostrar todo. Pero estos son los 6 puntos con el título que yo elegí para esta presentación. Revolución y política artiguista, y le puse con la salud pública vaccinal. Vamos a ver durante la presentación el sentido de la palabra vaccinal, que obviamente es vacuna, que es una palabra que viene del francés, y se van a dar cuenta por qué. Los puntos que los quiero llevar de la mano por estos 6 puntos, que es la autoridad sanitaria española colonial en nuestra banda oriental y en todo el Río de la Plata, en el Virreinato del Río de la Plata. El protomedicato era la autoridad sanitaria en toda la corona española, en todos sus territorios. El segundo punto es que vamos a transitar por una historia de la Ilustración, y los fenómenos que vamos a ver, sociopolíticos y médico-quirúrgicos, están enmarcados en la Ilustración, son hijos de la Ilustración. Luego es una historia de cirujanos, porque la vacunación era una práctica que la hacían los cirujanos, porque era una práctica manual, era una práctica que se hacía con lanceta. La lanceta era un bisturí antiguo, un pequeño bisturí para clavar suero o pus de los granos de la vacuna del brazo de una persona, de un niño a otra persona. Los cirujanos se formaban en colegios de cirugía, no se formaban en la universidad. Algunos, por razones políticas o por también transitar luego por la universidad, adquirían el título de doctor. Pero los cirujanos están técnicamente y científicamente en un nivel muy parecido a los médicos, pero profesionalmente y socialmente todavía están un poquito a nivel inferior. Luego, el documento central que vamos a ver es producto de la famosa expedición filantrópica de la vacuna que partió de España en 1805 hacia América. Y luego vamos a ver algunos elementos de la bibliografía rioplatense y nacional, que son el fundamento de donde yo puedo hablar. Vamos a ir viendo el primer documento. Este libro está digitalizado así en nuestra Biblioteca Nacional. Van a ver qué joya es. Es el único ejemplar que hay en Uruguay conocido, y hay muy pocos ejemplares conocidos en América del Sur. Es esto, el Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna,
Aquí tienen al hombre que fue el histórico en este momento, el doctor Edward Jenner, que fue ese caso de cirujano que por su prestigio y por su aporte quedó categorizado como médico, pero este era un cirujano de pueblo. Ahí ven el pueblito con las vacas y la gente ordeñando. Y este tratado lo publicó un médico francés. Aquí tienen a un médico ilustrado, profesor de medicina, Moreau de Lasarte, bibliotecario de la Escuela Médica de París, un ilustrado claramente, pero fue traducido por el doctor Francisco Javier de Balmis, español, físico de cámara y honorario consultor de cirugía de los Reales Ejércitos, profesor de medicina. Este hombre, Francisco Javier de Balmis, es el caso del cirujano ilustrado que por ser un funcionario de carrera progresivamente alta se convierte en doctor. Madrid, Imprenta Real de 1803. Fíjense, Francisco Javier de Balmis, al traducir este libro, que fue el que llevaron en la expedición filantrópica de la vacuna, es decir, el que trajeron para América para ir repartiendo en todas las ciudades, en todos los focos de gobierno monárquico donde tenían que reportarse, se lo dedica a las madres de familia, porque a ellas está dirigido el objetivo mayor de conquistarlas para que vacunen a sus hijos. Claro, no solo había que vacunar a los niños, había que vacunar a toda la población, pero la esperanza mayor eran los niños. Y ustedes saben que la expedición filantrópica de la vacuna trajo niños huérfanos, expósitos, asilados de La Coruña para con la vacuna en sus brazos, y se la iban pasando la vacuna cada tantos días de bracito en bracito de esos niños, y cuando llegaron a América la vacuna estaba viva en los brazos del niño, los efectos de la vacuna, y se la empezaron a aplicar a las personas en América. Este es el único grabado que tiene este libro, que son las imágenes de la evolución de el lancetazo, la punción, la inserción con X, vamos a ver esa palabra en el libro, desde el primer día, mejor dicho, en este caso lo apuntan desde el cuarto día que empieza a reaccionar el brazo de la persona hasta el día número 15, con una reacción inmunológica local importante. Y aquí vamos a ver, vamos a pasar al prólogo del traductor, del doctor Balmis, que es una joya de palabras y conceptos y sentidos. Y ven que el libro este está digitalizado en la Biblioteca Nacional de Colombia. Tienen un ejemplar que no está tan bien en buen estado como el nuestro, pero ellos lo han digitalizado todo. Entonces yo tomé esta digitalización porque nuestra Biblioteca Nacional me digitalizó estos días las páginas que les mostré antes. Por eso se puede ver muy bien en cada página por la técnica de digitalización de la Biblioteca Nacional de Colombia. Y aquí vamos a ver las palabras. En eso yo no tengo un conocimiento en historia conceptual, que es un campo historiográfico, historiológico moderno, pero sí la valoro y la puedo animarme a manejar y ver las palabras que se utilizaban en época, porque estamos en época artiguista, evidentemente. Artigas todavía no empieza la revolución en 1803, 4, 5, pero Artigas, no sabemos bien cómo, tal vez a través del ilustrado Félix de Azara, a través de su cultura personal, se fue enterando del valor de la vacuna. Es posible que no haya tenido acceso a este libro, es muy probable. O tal vez se enteró a través del protomedicato, porque el protomedicato, en la autoridad sanitaria, se ocupaba también de la vacuna. Pero me parece que este documento, por eso lo elegí como epicentro de la presentación, está muy cerca de Artigas, está en una transición entre el gobierno monárquico colonial y la revolución artiguista. Entonces yo resalté estas palabras para que ustedes las tuvieran en cuenta. Ven la palabra públicos,
son ya bien públicos en ambos continentes, es decir, acá el problema y las relaciones entre americanos y europeos, o americanos y españoles en este caso. Cruel saña, las viruelas provocaban, las viruelas provocaban cruel saña, mataba muchísimo, enfermaba gravemente y mataba muchísimo. Y enfermedades contagiosas y pestilenciales eran todas las enfermedades infecciosas que nosotros conocemos su causa, pero ellos no conocían y le llamaban a la fiebre amarilla, al cólera, a la fiebre tifoidea, a la gripe, enfermedades contagiosas y pestilenciales en términos genéricos. Aquí habla de que los lazaretos, que ya se habían creado para aislar a los viajeros o a las personas infectadas que venían de otros países, fíjense en el concepto que pone Balmis. Los autores de este método de los lazaretos conocieron poco el corazón humano, pues despreciaron en su cálculo las luchas del afecto materno, las trabas que se opondrían a esa separación de madres e hijos, la desidia, el abandono y el poco interés. Y luego ya se expresa ilustradamente, la lucha más obstinada de la ignorancia con la ilustración. Luego va directamente al concepto del descubrimiento científico, del cowpox, que fue la viruela de las vacas, o viruela de las vacas en Inglaterra, que lo descubrió Edward Jenner, ese cirujano de pueblo que era un estudioso, que era un ilustrado, un observador bueno, y que logró observar cómo las ordeñadoras de su pueblo, en Gloucester, se contagiaban de la viruela de las vacas, en las ubres de las vacas, y se inmunizaban. Y de ahí fue que él decidió pasar la viruela de las vacas a las personas, a los niños primero, y luego seguir con todos, y la vacuna tuvo éxito. Fue algo que se empezó a difundir y los números fueron muy buenos. Conocimiento, propagación y confirmación de este nuevo hallazgo que miran los sabios como a su absoluto destructor y eficaz preservativo. La palabra preservativo fue muy importante. Ya desde la antigüedad venía, pero en la ilustración en el siglo XVIII y el XIX se convirtió en una palabra fundamental para conceptualizar la vacuna luchando, previniendo contra la enfermedad mortal. Este feliz descubrimiento que los franceses acordaron llamar vaccine, de aquí viene lo vaccinal, y nosotros vacuna. Y puedo forzar un poco las cosas sin intención, pero soy consciente que puedo forzar, liberta para siempre del contagio varioloso a los que se la insertan. Fíjense, insertan es la palabra para aplicarse la vacuna. Y libera, una palabra que ya estaba muy cerca de estar en todo el pueblo de punta a punta porque se venían las revoluciones libertadoras. La experiencia tiene acreditado que lejos de agravarse diversas afecciones crónicas con la vacunación, se han curado de resultas de ellas y se han mejorado la constitución de muchos. Aquí vienen los problemas que también existían como hoy sobre la efectividad o los peligros de la vacuna. Estas ventajas están ya comprobadas y sancionadas, que solo el egoísmo, la ignorancia y preocupación intentarán rebatirlas, algo que ustedes saben de hoy día cómo vivimos nosotros el proceso de la vacunación. Benéfico preservativo, saludable operación. Aquí quiero decirles que operación se refiere a operación quirúrgica, pequeña operación quirúrgica. El lancetazo en el brazo era una operación quirúrgica y aquí la palabra se refiere a el acto quirúrgico, pequeño pero acto quirúrgico al fin. Piensen que un acto quirúrgico relativamente pequeño, con más riesgos todavía, pero también pequeño, que se hacía con la lanceta, era la sangría en esta época. La sangría cortando las venas superficiales. Contrarrestar las oposiciones que presentan la preocupación e ignorancia de algunos que se aprovechan para levantar el grito de ciertos accidentes extraños e independientes de la verdadera vacuna.
Presten atención a lo de verdadera vacuna y el resto del concepto no se los tengo que explicar porque hoy ustedes lo han vivido también con la vacuna del coronavirus. La salud, faltó solo que hubiera puesto la salud pública, que ya era un concepto establecido a partir de la Revolución Francesa. La salud de los hombres es algo demasiado interesante para que nos empeñemos en sostener lo que es perjudicial. Los profesores honrados no deben dejarse llevar jamás del espíritu de partido y preocupación para decidir sobre los resultados de los experimentos que deben haber observado con ojos filosóficos. Fíjense en qué lenguaje más ilustrado. Y al hablar de los profesores, no se refiere a los profesores universitarios, a los docentes, se refiere a los que profesaban la cirugía o la medicina. El profesor es de profesar, de la profesión. El humor vacuno es muy susceptible de alterarse prontamente. Esto vamos a ver que Artigas lo dice en una de sus cartas que se conservan, y es muy susceptible de degenerar en pocos días. Humor se refería a los líquidos que recorren nuestro cuerpo por dentro o los que produce nuestro cuerpo hacia afuera. Aplicada la vacuna, nuestro cuerpo producía la inflamación que daba una serosidad mezclada con un poquito de pus. Y ahí adentro estaba el virus de la viruela, y eso es lo que se sacaba de una persona para clavarla en el brazo de otra. Que los prácticos llaman falsa vacuna. ¿Por qué pasaba? Este problema era muy serio en este momento, era un problema científico. La falsa vacuna era cuando la aplicación, el lancetazo, no se hacía con la profundidad y con una técnica que realmente pasara ese humor vacuno al brazo de la otra persona o del otro niño. Entonces, realmente la vacuna no prendía. Entonces, fue un problema de época serio que se fue solucionando con el transcurrir del tiempo y la experiencia. Con el humor o fluido vacuno no puede trasladarse a grandes distancias, sino por los medios de empaparlo en hilas de textiles, de algodón, de impregnarlo en las puntas de las lancetas o en las agujas que han de servir para la operación. Nuevamente, operación, la cirugía. Es pues indispensable saber conocer estas dos especies de vacunas, la verdadera y la falsa, para que se pueda deducir con certeza si el resultado de la vacunación es de ser la verdadera, esto es, aquella que ocasiona cierta modificación de la vida que hace invulnerable para siempre de los ataques variolosos, invulnerable para siempre. O la falsa, que de ningún modo goza de este privilegio y cuyo error ha dado lugar a que levanten el grito, la ignorancia y la preocupación. Grano vacunal es ese grano que ustedes vieron en el grabado en el brazo, que se va desarrollando a medida que pasan los días y se desarrolla la reacción inmunitaria local. Grano vacunal. Enfermedad vacunal. Enfermedad vacunal era que en la falsa vacuna no bien aplicada podía desarrollarse una alergia en el cuerpo. O el cuerpo podía hacer un cuadro de fiebre, como lo podemos hacer hoy día con la vacuna del COVID, o de malestar. Entonces podía tener las dos caras. Es decir, aquí había mucho que observar, mucho que aprender en el proceso de la aplicación de la vacuna antivariólica. Y luego le termina hablando a las madres sensibles. A las madres sensibles, no os dejéis llevar por los rodeos que han inventado la ignorancia y la preocupación. Aprovechaos de este beneficio que nos ha concedido el cielo, no lo dice muy religiosamente, pero inevitablemente lo dice en sentido de la monarquía católica, para liberar a vuestros tiernos hijos de tan devoradora plaga. Apresuraos a vacunarlos y a ponerlos a cubierto de un enemigo tan cruel. Venenoso contagio, es decir, el contagio de la viruela lo consideraban venenoso en el sentido de lo mortífero que era. Nuevamente aparece la palabra libertarnos para siempre del azote de las viruelas. Y luego, por último,
Yo siempre me he preguntado que la expedición filantrópica, si no también no fue un hecho político, una intención política de la monarquía española, que tal vez aproximadamente viéndose venir los procesos revolucionarios que ya habían empezado así en focos aislados, no quisieron conquistar a la población. Es decir, tal vez fueron las dos cosas, fueron algo verdadero, auténtico, de salud pública, benéfica, filantrópica, pero yo todavía me pregunto si no tuvo algo de actitud política. Y fíjense en la última frase del doctor Balmis, del cirujano médico Balmis: contribuir a que se cumplan las miras de nuestro sabio gobierno, que a imitación de todos los de Europa, desea la propagación de esta saludable práctica por todos los dilatados dominios españoles. De ver aumentado el número de robustos y útiles brazos que puedan emplearse en beneficio de la patria. La segunda parte que tenía preparado para ustedes era un muestrario de bibliografía de historia de la medicina rioplatense y nacional. Una historia del protomedicato del Río de la Plata, que está publicada por el primer profesor de historia de la medicina que tuvo el Río de la Plata, que fue un psiquiatra porteño, Juan Ramón Beltrán, que tuvo una relación bastante cercana con los referentes nacionales que o les interesaba o eran historiadores de la medicina, como Rafael Schiaffino, que es nuestro primer historiador de la medicina. Luego también tenía el famoso librito de Rafael Schiaffino que se llama Los cirujanos de Artigas, donde él hace un estudio muy escueto en base a documentos aislados. Schiaffino era un historiador de la medicina documentalista, fue sobrino político y discípulo hasta edad muy joven, porque fue discípulo de Francisco Bauzá, nada menos, porque la esposa de Francisco Bauzá era tía materna de Rafael Schiaffino. Y entonces él estuvo muy cerca hasta que Bauzá murió cuando Schiaffino tenía 19 años, pero evidentemente absorbió mucho. Y Schiaffino fue el primero en poner en valor a Artigas, sus cirujanos, su sanidad precaria, pero su sanidad auténtica, y sus intentos de gobernante, de estadista, que incluyeron la vacuna. Entonces, Schiaffino publicó la primera historia de la medicina en el Uruguay, que la van a ver cuando les envíe el documento, el tomo donde también Schiaffino trata de Artigas y la vacuna. No se hagan ilusiones que el material es muy escueto, es muy escaso, pero es lo que tenemos al día de hoy, porque tenemos que saber que sobre Artigas y la vacunación no hay novedades, porque nunca hemos investigado, nunca ninguno de nosotros. Ojalá que alguien, jóvenes, estudiantes de historia o médicos que se dediquen médicos jóvenes que se dediquen a la historia de la medicina con espíritu científico o profesional, lo hagan en un futuro. Nosotros nunca tuvimos como una vocación o una decisión de meternos en ese tema. Claro que hay que recorrer archivos fuera del país, además de los que tenemos a nivel nacional, es decir, que hay que ir a Buenos Aires, hay que ir a Sevilla, hay que ver muchos archivos. Pero Schiaffino fue el primero, y Schiaffino vivió en paralelo con la conformación del archivo Artigas. En el archivo Artigas están algunos de estos pocos documentos sobre la preocupación de Artigas por la vacuna. Pero hay un librito muy simpático que para mí fue grato y es una herramienta de trabajo pequeñita pero muy definida, que ustedes, la mayoría, es posible que conozcan, que se llama La Patria Vieja, de Alfredo Castellanos, que es de una colección muy linda que dirigió nada menos que la poeta y mujer de la cultura Nancy Bacello, colección 100 temas básicos. Y en las lecturas de historia nacional que incluye Alfredo R. Castellanos en La Patria Vieja, tiene un capitulito sobre la salud pública.
un capítulo de 2 páginas, y en esas 2 páginas incluye 5 documentos de la preocupación de Artigas por la vacuna. Yo les voy a releer parte de 2 de esos documentos, que luego van a ir en el mail. Artigas dijo en marzo de 1816, será benéfica ciertamente la multiplicación de la vacuna, tanto en nuestra provincia, oriental obviamente, como en la de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, donde especialmente hace fatales estragos. Con este socorro a la humanidad se conseguirá el que no perezcan tantos como actualmente está sucediendo. He recibido el ejemplar que usted me remite y las 2 lancetas. El vidrio llegó quebrado y sin virus. Fíjense, acá aparece, en el libro también está la palabra virus, a pesar de que Francisco Javier de Balmis no la usa en su prólogo de traductor del libro francés, pero la palabra virus aquí no tiene el significado que tuvo en el siglo XX. El virus era un ente invisible, probablemente vivo, que probablemente se había metido en el cuerpo humano a partir del aire, estaba en el aire y entró y provocó la enfermedad. Es decir, sí era un ente invisible, pero no estaba concebido como un microbio. Ese concepto no estaba en la medicina y en la cirugía de este momento. El concepto de microbio nace progresivamente en la segunda mitad del siglo XIX. Y ven que estamos en los primeros años del siglo XIX, o estamos centrados en el famoso siglo XIX largo de Hobsbawm. Dice Artigas, el físico inglés, se refiere al cirujano Pedro Allen, dice que todo se ha desvanecido. Por lo mismo será loable. Los documentos de Artigas son muy claros de que Artigas claramente fue un hombre de espíritu ilustrado, tuvo una vocación de estadista. Yo me pregunto si no tuvo más vocación de estadista, de gobernante, de conductor que de militar. Me lo pregunto, tal vez la pregunta no sea adecuada, porque él, con solo las pocas cartas que se conservan de su preocupación por la vacuna, muestra claramente que era un tema que no iba a dejar, que no iba a abandonar, que lo iba a continuar, que era algo que el mundo ilustrado del orbe estaba embarcado, a pesar que, si se quiere, ya estamos en una época del romanticismo ideológico, pero culturalmente, ideológicamente, yo creo que estábamos todavía de alguna manera en la ilustración. Y entonces Artigas se preocupó, aunque le llegaran los vidrios donde venía el humor vacunal, el humor vaccinal, el líquido que se podía enviar entre vidrios, venía roto, ya venía desnaturalizado. Como lo manifiesta Balmis, ese problema técnico de ese momento, de cómo transportar la vacuna. Pero bueno, lo cierto es que Artigas dejó una marca más de su espíritu republicano, ciudadano, en un tiempo de salud pública. Repito, esto lo dije hoy al pasar, porque salud pública es un concepto que está muy asentado ya a partir de la Revolución Francesa. Es un concepto más antiguo, salud pública, en la medicina y en algunos documentos de gobierno desde el siglo XVI. Pero a partir de la Revolución Francesa, los conceptos, las palabras, el sentido de la salud pública ya es parte de la sociedad prácticamente toda. Y por último les decía que quería compartirles un libro y el retrato del profesor Washington Buño, que fue el primer full-time, el primer científico de dedicación total que tuvo la universidad desde la Facultad de Medicina, antes de que se crearan los cargos de full-time. Washington Buño fue un histólogo, un embriólogo, un docente, fue decano de la facultad, fue un hombre que acompañó el proceso
de la reforma de la ley orgánica, acompañó mucho a Maggiolo, era uno de nuestros científicos y universitarios destacados, fue decano entre el 61 y el 63, fue un promotor de los estudios de historia de la medicina y de la ciencia, él fue un historiador de la medicina y de la ciencia, con espíritu científico, integró la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, yo lo conocía allí. Los últimos años se dializaba por insuficiencia renal, se dializaba, imagínense, en la década del 80, dializarse 3 veces por semana, y lo hacía como hombre responsable y amante del vivir, con seriedad, con responsabilidad. Y Buño publicó en 1989 un precioso librito que se llama Historia de la vacunación antivariólica en el Uruguay, que decía, mientras hablaba solo, sin darme cuenta que me había desconectado, que tal vez habría que pensar en reeditar ese librito en este contexto pandémico nuestro. Y trata el tema de la vacunación y la preocupación de Artigas, pero no innova, es decir, toma estos mismos documentos y trabaja más sobre la historia de la vacunación antivariólica hasta principios del siglo XX. La tapa del libro que editó Banda Oriental es aquellos libritos muy humildes, tipográficamente, impresos humildemente, pero con una bonita tapa color que tiene una foto de una manifestación obrera antivacuna en 1911. Para que vean también que estos fenómenos que vivimos hoy son como permanentes en el ser humano, ¿no? Los miedos, las inseguridades, lo reactivo, lo crítico, ese espíritu crítico que puede ser exacerbado, que tenemos hoy en los antivacunistas, también existían por otros motivos en el movimiento obrero o en parte del movimiento obrero uruguayo a principios del siglo XX. Así que le pido disculpas nada menos que a la doctora Frega, una de nuestras historiadoras mayores, por estas impericias, a todos ustedes también, y termino acá mi charla, pero les voy a enviar a través de Eber o a través de Jimena todo el libro digitalizado del Tratado de la Vacuna, el prólogo resaltado por mí y todas las carátulas de la bibliografía que les quería presentar hoy, que la tenemos prácticamente toda en nuestra Facultad de Medicina, es decir, son públicas y están a las órdenes de cualquiera. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Doctor Juan Gil, aplausos, todos hacen aplausos. Me pareció muy interesante la ponencia, igual seguro ahora van a surgir preguntas. Les comento nuevamente cómo es. Tenemos 2 formas de que se realicen, bueno, por el chat están saludando desde hace rato. Tenemos 2 formas de realizar las preguntas o el intercambio con el doctor Gil. La primera es levantando la mano, que es donde aparece en la parte derecha de la pantalla reacciones, ahí se levanta la mano. Yo voy viendo el orden en la pantalla, o pueden escribir la pregunta directamente en el chat y se la hacemos al doctor. Dudas, consultas, algún intercambio. Bueno, mientras que van surgiendo intercambios, doctor, te voy a preguntar de vuelta, ya sé que vas a mandarlo por mail, pero ¿cómo es el nombre del libro del doctor Buño? Historia de la vacunación antivariólica en el Uruguay. Ediciones de la Banda Oriental, 1986. Bien. Aprovecho justo y lo muestro aquí. Bien. Bien, gracias, Ahí Juan. está. Mira, Juan Ángela Curvelo te consulta.
¿Hay registro de los laboratorios de las vacunas en ese entonces? Linda pregunta. No, no hay registro en América. El único laboratorio, entre comillas, vamos a seguir ese léxico de la señora Curvelo, tiene sentido, era la Sociedad Jenneriana de Londres. Ellos, como creadores de científicos, Inglaterra, se organizaron para preparar la vacuna en tela embebida en hilas o en tubitos de vidrio filiformes, tubitos muy finos, cerrados por calor, o entre vidrios como laminitas de vidrio selladas por cera por fuera, y el líquido de ese humor de la vacuna en el medio. Entonces ellos lo enviaban gratuitamente al mundo, y solo había que pagar de alguna manera el flete. Y ellos fueron los grandes divulgadores. Tal vez por eso los españoles también decidieron tener su gesto para el mundo, tal vez su preocupación política también, y salieron con esa expedición tan peculiar con los niños, con las vacunas en los brazos. Pero en América, hasta finales del siglo XIX, no hay producción de vacuna antivariólica. Bien. Carmen te consulta, ¿quién le enviaba el vidrio a Artigas? O sea, ¿de parte de quién recibía esos vidrios, aunque fueran rotos? ¿De parte de quién los estaba recibiendo? ¿Quién se lo enviaba? Esa lamentablemente no lo sé, no lo sabemos, o ahí puedo ser ignorante archivológicamente, no aparecen en ninguna de las cartas de Artigas, es decir, que podía ser un intermediario no económico de la sociedad jenneriana o alguien al que Artigas había encomendado para que se comunicara con la Sociedad Jenneriana de Londres, pero no aparece. La pregunta es muy pertinente, pero no aparece el registro. Yo no revisé todo el archivo Artigas, pero al parecer no hay más documentación que esta que les he comentado hoy. De todas maneras, hay que hacer el esfuerzo riguroso de peinar el archivo Artigas por si apareciera algo, o por lo menos algo indirectamente. Bien. Néstor Eulasio te consulta, si podés profundizar sobre la idea de Artigas más ilustrado que militar. Mi idea era que era más de lo bandolero. Bueno, no, yo como historiador de la medicina me metería en un berenjenal y haría aguas. No pretendo pasarle la pregunta a la doctora Frega de ninguna manera, que ella tiene la autoridad y la ciencia para poder hacerlo, pero sí puedo decir que yo no podría profundizar, es una impresión mía, porque Artigas no tuvo carrera militar. Tampoco tuvo carrera de bandolero, eso me queda claro. Eso era algo que le pusieron más sus enemigos y sus opositores y la gente que no lo quería nada. Sí fue un comerciante que pudo haber hecho un poco de contrabando, no lo he estudiado bien eso. También lo de contrabandista lo dijeron sus enemigos, básicamente. Pero yo, al saber que él solamente fue policía blandengue y que no hizo carrera militar y que tuvo esa expresividad de hombre ilustrado, me he preguntado si él no tendría más vocación realmente de estadista y conductor que de militar, pero es una pregunta que me hago yo para aprenderla sobre la marcha. Bien. Rosa comenta que en un momento escuchó a profesor Gabriel Chirichi allí en la emisora del Sol, y que había escuchado de que Artigas le reclamaba al Cabildo de Montevideo que le enviara las vacunas. Sí. Bueno, el Cabildo era el gobierno de Montevideo y Artigas estaba en contacto. Él gobernaba desde Purificación,
pero él reconocía el gobierno del Cabildo. Entonces, el Cabildo era, si no fue el intermediario, digamos, del nuevo gobierno de la provincia oriental, a alguien, estos eran cosas que no tenemos como un conocimiento de que hubiera una acción de gobierno para la compra de las vacunas. Por lo menos yo en ese sentido no lo conozco. Creo que era más a través de personas que se encargaban de resolver el problema de comunicarse, solicitarla. Además había que comunicarse con una nación en lengua en inglés, es decir, era un detalle no del todo menor. Había que conseguir a alguien que pudiera escribirles las cartas en inglés. Pero el Cabildo actuó, pero no conocemos de cómo estaba la organización fina para la compra de vacunas. Pero sin duda que el Cabildo jugó un rol. Perfecto. Tenemos una mano levantada, Juan, así que te vas a la pregunta directa. Mingo, muy bien. Te escuchamos. No, hola, buenísimo, buenísimo todo. Bueno, más que pregunta era, yo leí en algún lado y enseñaba a los niños, maestro, que Artigas pedía, mándenme vacunas y bordonas para mi gente. Cuerdas de guitarra también, porque la música era re importante, fundamentalmente en las noches y en la vida de campo, de campamento, desde Hidalgo para abajo. Así que sí, era a través de el Cabildo, supongo yo. No, era nada más que ese pequeño aporte. Muchas gracias, muy bueno, lindo aporte y sustancial de ese espíritu que tenía Artigas, ¿no? Bien. Bueno, te estaríamos agradeciendo, doctor Juan Ignacio El Gil agradecido Pérez. soy yo. No, te agradecemos por formar parte de este seminario, por supuesto por la ponencia, y espero encontrarnos en breve, en alguna otra instancia así ¿Cómo no? Para compartir conocimiento. Muy bien. Juan, yo te agradezco también y espero que me envíes ese material para distribuirlo a los compañeros que han participado del seminario. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿De acuerdo? Un gran abrazo. Un gran abrazo. Bien, pasaríamos entonces a la segunda ponencia, que es la doctora Ana Frega, profesora de Historia egresada del IPA y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y además profesora titular del Departamento de Historia del Uruguay de dicha facultad. Especialista en el estudio de la Revolución de Independencia y los procesos de construcción estatal en el Río de la Plata, especialmente el artiguismo. Entre sus obras, como autora o coordinadora, se encuentran sobre el tema Pueblos y Soberanía en la Revolución Artiguista, 2007, Historia Regional e Independencia del Uruguay, 2009, Los Orientales en Armas, Estudios sobre la Experiencia Militar en la Revolución Artiguista, 2015, Uruguay, Revolución, Independencia y Construcción del Estado, 1808-1880, realizado en el 2016, y La vida política en Montevideo en los tiempos de revolución, en el 2019. La ponencia de la doctora Frega, el título es Las voces de la soberanía. Bueno, te escuchamos, profe. Sí, buenas noches a todos. La verdad que estamos, digamos, ya un poco tarde, así que yo que suelo hablar mucho voy a tratar de hablar un poco menos, pero realmente que es interesante lo que nos presentaba Juan acerca de un tema que hemos estado bombardeados en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Yo titulé la ponencia Las voces de la soberanía, porque en primer lugar
me parece que es importante señalar que uno de los cambios principales que se generaron en estos tiempos de revolución, en estos tiempos convulsionados de fines del siglo XVIII, si pensamos en las colonias inglesas en Norteamérica, o en la Revolución Francesa, o comienzos del siglo XIX, si pensamos en Haití, y esa revolución que da por digamos, lugar una primera república en estos territorios de América Latina y Caribe, llamados ahora América Latina y Caribe, y después en las revoluciones hispanoamericanas, un elemento que realmente está sobre la mesa es el cambio en la definición, no tanto de soberanía, sino de soberano. O sea, si nosotros examinamos estos conceptos en los diccionarios, yo sé que el diccionario no es la única fuente, y cuando algo aparece en un diccionario es porque ya ha habido un uso cotidiano, generalizado, que hace que después la Real Academia lo tome como una acepción, pero a mí me parece interesante mostrar estos dos usos de soberanía y de soberano que van a ir cambiando con el tiempo. Voy a, digamos, compartir pantalla, espero tener más suerte que Juan, pero a mí también me cuesta, y eso que he estado dando clases todo este tiempo. Pero les quería compartir entonces lo que era la definición de los diccionarios en el siglo XVIII, soberanía y soberano, donde soberanía es el poderío y alteza sobre todos. Es decir, la soberanía es como, no hay un poder por encima del poder soberano, ¿no? Ese concepto se va a mantener, ¿no? Es decir, la soberanía va a seguir siendo ese poder que no tiene otro por encima. Pero fíjense que soberano, en estos diccionarios, yo tomé el primer diccionario de la Real Academia, pero digamos eso se sigue manteniendo hasta 1822, soberano es el señor que tiene el dominio y manejo sobre sus vasallos. Dominio absoluto y sin dependencia de otro superior. Con lo cual, no hay idea, no hay espacio, no hay cabida a que la soberanía pueda estar en otras manos, que no sean las manos del monarca, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el siglo XVIII. Después de la Revolución, y acá les pregunto si están viendo la diapositiva que dice soberanía y soberano después de las revoluciones, allí se mantiene entonces el concepto de lo que es la soberanía, ese poderío a la alteza sobre todos, pero soberano cambia y es el que tiene la autoridad suprema. Entonces, mientras que antes de la Revolución el soberano estaba asociado al rey, ¿no? Es decir, al soberano, su alteza, el rey, después, en esta nueva acepción, donde ocurrió la crisis de la monarquía española, la Constitución de Cádiz, y luego digamos, la restauración del absolutismo, pero la revolución que en 1820 pretende recomponer el espacio que había abierto la monarquía constitucional, el soberano es el que tiene la autoridad suprema. Y ese que tiene la autoridad suprema puede ser el pueblo, los pueblos, como vamos a ver con el artiguismo, o también un soberano. Pero se abre la posibilidad de que ese poder sea un poder colectivo. Y se abre la posibilidad también, como se había señalado, por ejemplo, en la Revolución Francesa, donde la soberanía reside en la nación. O sea, la idea de concebir entonces un colectivo que sea el sujeto de la soberanía. Que en el caso de la Revolución Francesa no fue la soberanía del pueblo, y eso, digamos, se dice en las discusiones, ¿no? Cuando se está planteando el tema, porque pueblo era un concepto polisémico donde podía también estar vinculado a populacho y no esta concepción de soberanía que estaba. Entonces allí la soberanía de la nación.
pero también se va a incorporar en el espacio de la revolución otro elemento que dice que esa soberanía reside radicalmente en la nación, esencialmente en la nación. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que cuando surgen las revoluciones, surge también esta necesidad de construir un orden. Y en ese sentido, la posibilidad de que ese colectivo fuera el que ejerciera la soberanía se manifestaba como peligroso para muchos sectores. Y de allí que apareciera esa fórmula que se expresa, yo les decía, bajo la idea de que reside radicalmente de la raíz, ¿no? en la nación, o esencialmente en la nación, y se asocia entonces con la representación, con un régimen donde hay un soberano, que es ese colectivo, pero que hay otro sector más pequeño, que es el que ejerce, más cotidianamente la soberanía, por ejemplo, en un gobierno representativo. Pero entonces, me parece que es importante señalar, porque es un cambio revolucionario, aunque podemos, no percibirlo ¿por qué? Bueno, porque la revolución en realidad va a generar en algunos aspectos algunos cambios, pero muchas continuidades entre el periodo anterior y el siguiente, pero que nos pauta que hay un colectivo, que hay una idea de que un colectivo es el que puede ser el portador de la soberanía. Entonces, por ahí es por donde la idea de preguntarnos acerca de las voces de la soberanía tiene un marco, ¿no? Porque ese que tiene la autoridad, ese que tiene el poder, ese que en definitiva es el que está, siendo la máxima autoridad, puede ser un colectivo y no necesariamente una persona. Entonces, dicho esto, o sea, con esta introducción, si queremos, a esta idea de las voces de la soberanía, vayamos un poquito ya a la revolución y vayamos al artiguismo, porque sobre el sujeto soberano es sobre el que se van a desarrollar los conflictos dentro de la revolución. Esto es algo que ya me lo han escuchado mencionar más de una vez, pero que creo yo que está bien seguir repitiéndolo, porque estamos hablando, si quisiéramos hablar, por ejemplo, del concepto de contrarrevolución en la Revolución del Río de la Plata, no es en el directorio de las Provincias Unidas donde debemos encontrarlo, sino que lo vamos a encontrar en aquellos que pretenden que, bueno, que siga siendo el señor de los vasallos, el soberano, ¿no? Es decir, ahí la contrarrevolución como pensada en el bando español, en el bando español, que incluso va a defender el retorno de Fernando VII en 1814 y demás. Por el otro lado, lo que tenemos es, bueno, la revolución con distintas formas de organización, con distintas tendencias y con una mayor o menor apertura a esa movilización popular que se da desde el inicio del movimiento. Entonces allí uno puede identificar distintas tendencias, ¿no? Al estilo de como en 1825, en ese informe que envía el cónsul británico a sus autoridades, ese informe que ha tenido muchas publicaciones, la más conocida antes de la de Barrán es la que hizo Aníbal Barrios Pintos en Los Cronistas de la Tierra Purpúrea, y que después, Barrán retoma y publica con otros informes del cónsul británico, de Samuel Hood, cuando él define a un bando de patriotas, pero que está dividido, ¿no? Y está dividido entre los que apoyan a Artigas y lo que él considera la mejor clase de patriotas, que son los que están en las ciudades. Entonces, pensemos que la revolución
del Río de la Plata, lo que va digamos, a generar son tendencias, y esas tendencias se van a dividir en torno a la concepción del sujeto soberano, ¿no? Entonces aquí en la diapositiva, esto es conocido por todos, pero igual me parecía importante señalarlo, tenemos dos modelos que son modelos opuestos. Y el eje de la oposición está en el sujeto de la soberanía, porque la unidad de la soberanía es presentada como la garantía del orden y la estabilidad. Y a su vez, en el otro proyecto, en el proyecto artiguista, la idea de una soberanía de los pueblos, de esa unión en pie de igualdad, está presentada como una garantía contra el despotismo. Entonces el tema del orden también está asociado, el concepto de orden está asociado al concepto de soberanía. En términos generales, el concepto de orden, si la sociedad es estable, es como que no está, que está alarmado, que está, digamos, como en silencio, pero que está allí. Y estalla cuando se produce un quiebre de ese orden, ¿no? La monarquía católica había, digamos, impuesto un orden que suponía, bueno, la religión como base de la convivencia política, el monarca como aquel que administra la justicia, y después este sistema de monarquía compuesta donde hay ciertos fueros, es decir, privilegios que tienen unos en detrimento de otros, pero con una cierta, digamos, capacidad de, digamos, evitar los fraccionamientos o las divisiones mayores, ¿no? Esa idea de que el problema es, digamos, es viva el rey y muera el mal gobierno, ¿no? Esos mecanismos que tenía la monarquía española. Pero cuando se produce esa ruptura, cuando incluso desaparece la figura del rey, no porque le hayan cortado la cabeza, como en la Revolución Inglesa del siglo XVII o en la Revolución Francesa, sino porque el rey está prisionero, bueno, allí es que emergen estos sujetos soberanos. Y el orden parece trastocarse. Para algunos, la idea del orden está en, digamos, recuperar ese statu quo que se ha interrumpido, que se ha roto, y para otros el orden supone una nueva organización, ¿no? Y dentro de estos que suponen que el orden es un orden nuevo, tenemos aquellos que van a ir poniendo límites a qué es lo que va a cambiar, ¿no? Y en el caso del artiguismo, ya sabemos que para muchos el artiguismo fue visualizado como el que se daba vuelta el orden anterior. Aun cuando esto no fuera así, fue visto de esa manera, ¿no? Entonces, pensemos que abriendo un cambio en los sujetos soberanos, ese cambio a su vez va a abrir distintas tendencias, y esas tendencias se van a presentar como opuestas. La unidad de la soberanía como la garantía del orden, y la multiplicidad de soberanías, porque los soberanos son los pueblos, como la garantía de la libertad, de la igualdad y de la libertad. Entonces, cuando seguimos avanzando en esta formulación y en estas voces que vamos a escuchar de la soberanía, desde ese proyecto de, digamos, de las Provincias Unidas, del directorio de las Provincias Unidas, van a ir apareciendo también diferencias en lo que refiere a otros conceptos asociados al concepto de soberanía, que es el concepto de independencia, otros conceptos asociados al de soberanía que tienen que ver con esa organización, si va a ser una organización confederal, si va a ser una organización federal, si va a ser una organización centralizada o centralista.
sea, van a ir como desencadenándose una serie de discusiones. Ahora, las discusiones, y esto tal vez es lo más interesante, las discusiones no se van a dar tanto en el plano doctrinario, ¿no? Esto creo yo que es un elemento interesante a señalar. Acá se discutía si Artigas era ilustrado, si, no sé, dijeron más bandolero o militar. Yo creo que acá lo interesante a rescatar en estas voces de la soberanía es que estas voces van a surgir desde abajo, es decir, van a ser a veces contradictorias, a veces no van a tener una expresión cabal en ningún proyecto en particular, pero son la demostración por la vía de la acción de que se había roto el orden anterior y que se estaba en un periodo de reconfiguraciones. Hacia dónde iban a avanzar unos u otros, bueno, eso lo iba a decir la correlación de fuerzas en cada momento, lo iba a decir una situación que no era solamente local de los territorios al este del río Uruguay, ni de los territorios del antiguo virreinato, sino de los territorios americanos y de los territorios europeos. Entonces, por ahí lo de estas voces de la soberanía. Voces que, y aquí no puedo hacer más que pantallazos, lamentablemente no tenemos para la revolución en el Río de la Plata trabajos de la envergadura, y cuando digo la envergadura no es solamente digamos la importancia conceptual, sino también la envergadura en cuanto a tamaño, por la cantidad de fuentes vistas, como es un trabajo para la Revolución Mexicana de Eric Van Jung, que analiza precisamente estas miradas encontradas sobre la revolución a través de testimonios de distintos pueblos, de distintas comunidades, de distintos lugares donde a veces se entrecruzan en las miradas contemporáneas, no contemporáneas de la revolución, sino contemporáneas nuestras, se entrecruzan conceptos donde uno puede tender a pensar con lo popular hacia lo que busca la transformación, y en realidad también lo popular lo que busca es la conservación de lo anterior, ¿no? Es decir, pero no tenemos trabajos que hayan recuperado, tal vez porque no tenemos las fuentes, ¿no? Porque el archivo Artigas es monumental y recoge mucha cosa y nos da pistas de dónde puede haber cosas que no están publicadas, pero que forman parte, pero tal vez lo que no tenemos es una gran, digamos, colección de fuentes, de testimonios que nos permitan llegar a recuperar todas las voces. Por lo tanto, siempre estas voces son como pinceladas, son como ejemplos, como indicios de algo que tendríamos que poder ver. Y las voces que van a surgir ya desde comienzos del movimiento son voces que recuperan la diversidad étnica, la diversidad social del movimiento. Esto ha sido muy estudiado, o sea, desde los trabajos de Agustín Veraza sobre la revolución en 1811, o los trabajos de Sala Rodríguez y de la Torre sobre el tema rural, trabajos de Eduardo Acosta y Lara vinculados a Artigas y los indios, o el propio Petit Muñoz también en el entorno del centenario, de la conmemoración del centenario de la muerte de Artigas, aparecen allí algunos testimonios. Entonces, ahí es donde vamos como recuperando, les decía yo, estas voces. Voces que desde el inicio aparecen, y yo quería detenerme un poco más en un espacio, no porque ese sea más importante que otros, sino porque nos da, para mí por lo menos, nos permite ir viendo cómo esta revolución, bajo la orientación del artiguismo, era una revolución que efectivamente se vinculaba a un espacio territorial bastante mayor
que lo que es hoy el Uruguay. Y estoy pensando en ese espacio, capaz que el mapa es un mapa esquema de 1815, yo calculo que ustedes también lo tienen más o menos en la memoria, pero a veces es bueno volverlo a mirar cuando uno está hablando. Pero en esta, digamos, en este esquema, nosotros lo que podemos ver, y en lo que yo me quería detener hoy, lo que nosotros podemos ver es un espacio, el espacio misionero, que es un espacio que va más allá de lo que es hoy la provincia de Misiones en Argentina, porque el espacio misionero llegaba hasta lo que es hoy la provincia de Entre Ríos, recostado sobre los ríos, tanto a través de los pueblos como a través de las estancias de los pueblos misioneros, y el artiguismo va a ir estableciendo contactos importantes en esa zona, contactos con aquellos que eran ya, digamos, figuras principales, caciques, dentro de esa zona, uno tal vez conocido por más de uno de ustedes, que es Domingo Manduré, que ya se había beneficiado de las medidas que sobre el final del virreinato se habían dado en torno a la posibilidad de admitir estancias particulares, sobre todo para los caciques, ¿no? Es decir, un proceso de avanzar en la desestructuración del mundo misionero, también, o sea, por un lado, admitiendo las ventas de las tierras de las estancias de los pueblos misioneros, pero también, por otro lado, admitiendo el otorgamiento de estancias, ¿no? Como propiedad para algunas personas. De Domingo Manduré, por ejemplo, cuando está en el periodo del año 12, ¿no? Y comienzos del año 13, bueno, en ese periodo está sellando alianzas que se van a prolongar hasta 1820. Manduré va a capitular frente a los portugueses en 1820, ¿no? Después de la derrota artiguista de la batalla de Tacuarembó. Pero entonces allí presentarse, tal vez como lo había hecho Belgrano el año anterior, o sea, presentarse como una voz de convocatoria a los americanos. Manuel Belgrano hablaba de los americanos de varios idiomas. Bueno, no era ese el discurso de Artigas. El discurso de Artigas fundamentalmente apuntaba a aliarse para la libertad, ¿no? Si recuperar la libertad. Cuente usted conmigo y yo contaré con usted, ¿no? En esos acuerdos interpersonales que caracterizaban. Y reunir sus pueblos, hacer que en esos pueblos se vuelva a oír la voz sagrada de la libertad, es decir, estas convocatorias a la recuperación de derechos ancestrales, ¿no? Porque la otra cosa que nos tenemos que preguntar es qué es lo que se está recuperando cuando se están haciendo estas alianzas. Entonces allí recuperar derechos ancestrales, volver a oír la voz de la libertad. ¿Quiénes son los que están socavando la voz de la libertad? Bueno, ahí es donde aparecen los distintos enemigos de esta población, que son cambiantes, que tienen a los portugueses, que ya en el año 11 habían invadido y atacado cruzando el río Uruguay, que después van a ser dentro de los pueblos, aún de aquellos que acompañan el sistema de los pueblos libres, digamos, los grupos de notables de las ciudades, que eran los que en definitiva aspiraban a las tierras, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a mirar el espacio misionero, de pueblos de Misiones, no de provincia, insisto, de pueblos de Misiones, ¿qué es lo que uno encuentra en cuanto a las voces de la soberanía? Que los pueblos de las Misiones no tenían espacio en la Asamblea del año 13. Cuando se piensa en cuáles son los diputados que pueden ir y se hace todo ese reglamento, donde a Buenos Aires le tocaban tantos, a las capitales
de las provincias le tocaban otros, a los pueblos, a las ciudades de cada provincia le tocaban otros, el espacio misionero no tenía. Y va a ser el planteo artiguista, ¿no? Esta idea de cuente usted conmigo, que yo contaré con usted, de volver a escuchar la voz de la libertad, en el marco del enfrentamiento que el artiguismo tiene en la asamblea, ¿no? Porque no se admite la idea de esta soberanía particular, que finalmente no va a haber más remedio que otorgarle a los pueblos de las misiones un diputado en esa asamblea. La idea de escuchar esa voz en las Provincias Unidas a partir de que el artiguismo habilita esa posibilidad. Y lo mismo va a ocurrir en 1815, porque ese espacio misionero era un espacio en disputa. El gobierno revolucionario de Buenos Aires al inicio de la revolución, en los acuerdos que hace con Paraguay, cuando lo que se está temiendo es que Montevideo, Paraguay y Perú armen, digamos, una especie de triángulo que ahogue a la revolución en el Río de la Plata, bueno, allí se acepta que esa gobernación de las misiones se divida y haya algunas misiones que queden para Paraguay, que otras misiones queden para las Provincias Unidas. Y, por supuesto, que las de 1801 perdidas estaban en poder de Portugal. Entonces allí hay como, digamos, en 1815, otra vez, otro espacio para avanzar en permitir una resonancia de las voces de los pueblos misioneros. Y en ese sentido, lo que se va a impulsar va a permitir recuperar del poder de Paraguay a los pueblos que habían quedado, digamos, bajo esa órbita, y también reconocerles un estatus político a la hora del Congreso que debía sellar los lazos de la Confederación. Entonces nosotros, cuando examinamos las fuentes, este Congreso que ha sido, es bastante, yo no diría que sea controversial, pero creo que es un Congreso al cual se le han atribuido resoluciones que no tomó. A ese Congreso, bueno, van a llegar después que el Congreso que terminó durando un día, van a llegar los diputados de los pueblos misioneros. Y va a ir surgiendo en ese año de 1815 la fuerza de un comandante de las misiones, que es la figura de Andrés Guacurarí. Y esa figura del comandante de las misiones está expresando una voz de la soberanía que va a entrar en contradicción con las otras voces. La de Andresito está documentada en el tomo 29 del Archivo Artigas. Va a ser acusado de robos a las estancias, él y sus tropas, ¿verdad? De robos a las estancias y demás. Y hay una intención de la provincia de Paraguay, de Corrientes, hay una intención de la provincia de Corrientes de que esos terrenos de las misiones le pertenecen, porque esa era la resolución que había tomado el gobierno de las Provincias Unidas en 1814, que había creado la provincia de Corrientes y le había dado a la provincia los espacios indígenas. Pero así como está la voz de los pueblos misioneros, hay otros pueblos de indios, otras reducciones que no eran de guaraníes y que también van a hacer sentir su voz. Y esa voz la permite el artiguismo, reconociendo que esos pueblos, los de Corrientes, que se han incorporado al sistema de los pueblos libres, que esos pueblos tienen derecho a nombrar sus representantes para asistir al congreso que debía hacerse también en la provincia de Corrientes. O sea que estas voces que habrían sido acalladas en una interpretación restrictiva de lo que era la recuperación de la soberanía,
encuentran, decíamos, en el artiguismo un espacio para poder manifestarse. Miren que en la época, la presencia digamos, de pueblos de origen amerindio en la representación política es algo que está muy, digamos, discutido, y no son pocas las fuentes que nos hablan de que los indios dicen que todo es de ellos, que los indios vienen a matar a los blancos, como que el conflicto es un conflicto racial, y que es un conflicto que tiende entonces a generar una destrucción de todo lo europeo. No vamos a entrar a considerar aquí cuál era el objetivo. Si estamos pensando en las tropas de Andresito, la visión del artiguismo es una visión paternalista, si queremos, respecto de las comunidades indígenas, que hay que educarlas, que no saben hacer el bien, que a Andresito le decía que mantuviera a la tropa ocupada, porque si estaban ociosos, quién sabe lo que podía pasar, ¿no? Digo, es una visión paternalista la que se tiene, pero es una visión que permite que se escuche una voz. Y eso es lo que me parece que es importante en estos señalamientos. ¿Qué es lo que va a pasar digamos, con Andresito y con el espacio misionero y las disputas con la provincia de Corrientes? Bueno, la invasión portuguesa va a generar digamos, un enfrentamiento en ese espacio. La idea de avanzar sobre las misiones orientales es una idea que se pone en práctica pero fracasa. El repliegue entonces de las tropas, las divisiones que se van a dar, bueno, van a ir terminando en distintas circunstancias. Ustedes seguramente recordarán el periodo corto en el que Andresito va a ser gobernador de Corrientes, y finalmente Andresito va a ser capturado, detenido en 1819 y llevado preso a Brasil, y va a ser liberado en el marco de las liberaciones que se dieron con la Revolución de 1820, pero las últimas investigaciones que hicieron por un lado Flavio García y después el historiador argentino Machón, demostraron que no llegó a embarcar, o sea que sí fue liberado, pero que no llegó a embarcar para retornar al Río de la Plata. Y esa provincia de Misiones, que había sido reconocida como, digamos, como un espacio de pueblos libres, que había participado en ese encuentro en Ábalos, cuando ya el artiguismo había abandonado el territorio oriental y seguía la lucha en el territorio, digamos, del continente de Entre Ríos, ¿no? Es decir, esa zona de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, entre el río Uruguay y el río Paraná, había participado también allí. En la década de 1820 va a ser absorbido por la provincia de Corrientes, y esa voz soberana, ¿no?, que se había escuchado durante el artiguismo, como que se apaga, aunque no quiere decir eso que se apague de la memoria, porque, como comentaba Auguste de Saint-Hilaire cuando recorrió la zona entre 1820 y 1821, quienes que él decía que eran tapes, que eran guaraníes, los peones que lo acompañaban, cuando terminaban la jornada, lo que cantaban eran himnos en honor a Artigas. Ahora, veamos otras voces de la soberanía. No quiero, en otra ponencia que presenté hace poco, este mismo año,
me había dedicado más a los afrodescendientes, por lo tanto no es hoy el momento para volver a hablar sobre ese tema. Pero sí veamos la otra voz, la voz del protector nominal, la voz del amigo del orden, mejor dicho, que acusa al protector nominal de los pueblos libres, ¿no? Feliciano Sáenz de Cavia contra Artigas. O hablemos también de otras circunstancias, porque esta confrontación de proyectos y estas voces de una soberanía que busca ampliarse, ¿no? que busca incorporar más sujetos soberanos, va a ir teniendo vaivenes en la década del 10. Y así como en la cabeza de Artigas se le pone precio en más de una oportunidad, también esas facciones que le ponen precio también van a caer, ¿no? Si va a haber allí un espacio para, un cambio en las correlaciones de fuerzas que tienen que ver con las alianzas que se pueden generar a partir de esta voz que defiende las soberanías provinciales, o se pueden generar también por los temores que ocurren cuando vuelve aquella idea del soberano que es el señor de los vasallos, como es cuando se recupera Fernando VII en el trono y quiere enviar tropas para el Río de la Plata. Y acá estoy pensando en 1815, otra vez, pero en la figura de alguien que está siendo enjuiciado por, haber firmado uno de los tantos decretos contra Artigas. Y me estoy refiriendo a Nicolás Herrera, que antes de lograr autorización para irse exiliado a Río de Janeiro, en 1815 va a ser enjuiciado por un tribunal que lo interrogaba, por haber sido partícipe de lo que el tribunal decía el sangriento rompimiento con nuestros hermanos los orientales. Y es interesante lo que señala Nicolás Herrera, porque también nos está hablando de estas voces que no es la discusión de la doctrina, no es la discusión de los teóricos, sino que es la acción política, la práctica, la experiencia de quienes están viviendo el momento. Incluso Nicolás Herrera decía, esto no saben lo que es el concepto, ¿no? O sea, trata diciendo, no leyeron el libro donde explica bien las cosas. ¿Y qué es lo que señalaba, ¿no? Es decir, ¿cómo es esta mirada de esas voces disidentes desde la perspectiva de Nicolás Herrera? El tribunal los estaba interrogando sobre la existencia de una facción que en la asamblea del año 13 o posterior, habían sido corruptos, habían practicado el nepotismo, habían hostilizado a las provincias, habían generado el malestar y por lo tanto el crecimiento de Artigas como figura en la región. Y entonces cuando tiene que contestar Nicolás Herrera a estas preguntas, él dice que para él, ¿no? O lo escribe el que le toma la declaración, que los pueblos desde el principio de la revolución han aspirado siempre a una independencia absoluta de la capital y de entre sí mismos, que denominaban equivocadamente federalismo. O sea, eso que veíamos al inicio, de presentar la soberanía de los pueblos como la garantía de la libertad, como la base de la igualdad, la defensa frente al despotismo. Esto para Nicolás Herrera era la independencia absoluta de todos, de sí mismos y demás. ¿Se acuerdan? Vuelvo a repetir las palabras del cónsul Hood en su informe de 1825, cuando definía a esa clase de patriotas que eran los seguidores de Artigas, partidario de la independencia absoluta, de no seguir a nadie, ¿no? de esa división. O sea, eran vistos estas fuerzas, como apareció por allí en el chat,
como los elementos que afirmaban el desorden y proclamaban la anarquía. Entonces, sigue diciendo Nicolás Herrera que él no se arrepentía del decreto de proscripción Artigas, y tampoco se digamos, arrepentía de plantear la pena de muerte a todos aquellos que atacasen a la estabilidad y a la conservación del gobierno. El interés público, la salud pública, pero en otra acepción de la que manejábamos en la primera ponencia, es contener el desorden por medio del terror. Los ataques que se hacían a la opinión del gobierno y especies alarmantes que se divulgaban tenían por objeto una revolución que sometiese a la capital bajo la dependencia de José Artigas. O sea, esta idea que el artiguismo no estaba proclamando la soberanía particular de los pueblos para la construcción de una unión que fuera firme porque estaba hecha sobre la base de la igualdad, sino más bien que se trataba de un tirano que estaba proclamando la anarquía. Y por si nos podía quedar, digamos, alguna duda de estos planteos de Nicolás Herrera, cuando ya está en Río de Janeiro, cuando ya está más, digamos, segura su persona, va a señalar esa, digamos, esa asociación del federalismo con la anarquía, esa idea de demonización del federalismo de la cual ha hablado el historiador José Carlos Chiaramonte. El vértigo del federalismo abrió enteramente las puertas a la anarquía y la guerra civil. Todos los pueblos empezaron a desconocer la autoridad para hacerse soberanos, ¿no? Es decir, esa idea de que los pueblos soberanos en realidad son pueblos que generan la anarquía o la destrucción. Todos entonces abrazaron el federalismo, desconocieron la autoridad para hacerse soberanos, y la necesidad de paralizar este furor democrático. Recuerden que el concepto democracia es un concepto que más tardíamente va a tener una connotación positiva. El concepto democrático es un concepto que tiene en este momento una valoración negativa, la valoración de estar, digamos, muy vinculado a lo popular, y a su vez lo popular asociado a lo irracional, o asociado al desorden, o asociado a la anarquía. Entonces, dice Nicolás Herrera, la necesidad de paralizar este furor democrático hizo correr la sangre de los hermanos en la banda oriental. Las provincias se declararon independientes y los pueblos en provincias por todas partes, y hasta en los lugares más cortos solo se hablaba de legislación, de constitución, de congreso y de soberanía. El artiguismo avanzó en esa dirección. Representó, como ustedes saben, una vertiente radical dentro de la revolución en el Río de la Plata, una extensión del alcance de la reasunción de los derechos soberanos, pero también una cierta igualdad o igualitarismo de tipo social. El reglamento de tierras, que todos conocemos, medidas que tienen que ver con reconocer los derechos de los más infelices, de ir generando una, no sé si una identidad, porque eso capaz que es muy fuerte, de los postergados, pero sí por lo menos esta idea de una soberanía que puede alcanzar a los sectores incluso más bajos de la sociedad. Ahora, si pensamos en las voces de la soberanía, y no para terminar con algo, digamos, disidente frente a esto que estamos planteando, pero sí por lo menos para incorporar otra voz, ya que estamos hablando de las voces de la soberanía,
no podíamos dejar de hacer referencia a esa pieza poética que circuló en 1822 o en 1823, en momentos en que el quiebre que se había producido del dominio luso-brasileño por la independencia de Brasil estaba como abriendo paso para que se convocara, los caballeros orientales convocaran otro levantamiento. Entonces es en ese contexto que circula una pieza anónima, algunos se la atribuyen a, digamos, a quien le atribuyen muchas de las piezas y de los cantos, algunos están bien atribuidos, que es Bartolomé Hidalgo, pero digamos, circuló sin autor. Y allí la voz que nos parecía importante rescatar acá es esta voz del desencanto. No me vengan con embrollos de patria ni montonera, que para matarse al ñudo le sobra tiempo a cualquiera. Así empieza esta pieza poética que se llama Cielito del blandengue retirado. Esa visión, decíamos, desencantada, iba como repasando las distintas personajes y las distintas circunstancias de la revolución. Este blandengue, bueno, había quedado tullido a partir, o sea, hace toda como la historia de vida de la persona, y algunos aspectos me parece que es importante señalarlos. Los estaban convocando a unirse otra vez a un levantamiento. Vayan al diablo, les digo, con sus versos y gacetas, que no son sino mentiras para robar las pesetas. Y claro, ¿sobre qué es que lo convocaban a luchar? Bueno, qué patria ni qué carancho han de querer los ladrones. Con Artigas, a Zarratea me hizo cabo, con Artigas fui sargento, el uno me dio 100 palos y el otro me arrimó 100. Y 3 patrias he conocido, no quiero conocer más. Es decir, esa también es otra voz que, si bien evidentemente esto no es una pieza de elaboración popular, o sea, del personaje, sino más bien que está planteando un personaje, ¿no? Este blandengue retirado, está también escuchado, planteada la voz de aquellos que fueron arrastrados por la revolución y que no participaban ni de la idea de soberanía, ni de federalismo, y participaron y sobrevivieron a la revolución. Ahora, estas distintas voces, ¿no? Este coro polifónico, donde algunas son las voces de quienes mantienen el orden, el del soberano de los vasallos, ¿no? Esa contrarrevolución que los españoles europeos intentan llevar adelante con expediciones al Río de la Plata. Las voces de quienes piensan que esa reasunción de la soberanía es para la gente decente de las ciudades, ¿no? Los mejores patriotas son los de las ciudades, decía el cónsul Samuel Jude en el año 25. La soberanía para los personajes como Encarnación Benítez, ¿no? Ese que está puesto a jefe de tropas, pero también está diciendo, bueno, ¿cuál es la revolución? ¿No? Si es para darle a los que ya tienen de antes y que no hicieron nada por la revolución, es para nosotros, bueno, escuchar esas múltiples voces es lo que me interesaba señalar. Y ese escuchar múltiples voces, a su vez, nos permite afirmar el carácter profundo de transformaciones que encerró el proceso revolucionario. Y dentro de ese proceso revolucionario, también y especialmente impulsados por el artiguismo. Porque es cierto, no hubo una transformación radical, siguió la esclavitud, ¿no? No hay abolición de la esclavitud, los esclavos que logran la libertad es a partir de su incorporación al ejército, pero no hay una abolición de la esclavitud.
La situación con las poblaciones de origen amerindio va a ser una situación dispar. Los pueblos, digamos, esa jerarquía de pueblos no va a admitir esa igualdad, ¿no? Si cuando el Congreso de Corrientes va a terminar sin hacerse. ¿Por qué? Y bueno, precisamente porque no se admitía que cada pueblo tuviera un lugar. Y el Congreso, que debía hacerse en el año 15 para la provincia oriental de Mercedes, no se hace. ¿Por qué? Y bueno, porque están estas disputas en torno a quiénes son los sujetos soberanos que se pueden plantear como tales en esa coyuntura. Por eso creo que tenemos que, digamos, señalar con fuerza el carácter revolucionario de la revolución, aún a pesar de algunos de los dirigentes. Y lo dejo por acá porque es muy tarde y si hay preguntas, por supuesto, encantada si las puedo responder. Y si no, se las pasaré a Juan. Bueno, hay gente aplaudiendo, Ana. Muchísimas gracias. Mira, tenemos 3 preguntas que se fueron dando mientras que tú ibas hablando. La primera es de Carmen y dice, ¿solo Artigas manejaba ese concepto? Quizás ya se lo hayas respondido a lo largo del concepto de soberanía. Pero capaz que el de soberanía de los pueblos. Por eso. Porque ese sí lo maneja, digamos, el concepto de soberanía de los pueblos se manejaba digamos, no es una cuestión exclusiva de Artigas, en lo que tiene que ver con las ciudades o las provincias, y eso es uno de los elementos que fundamenta la conformación del sistema de pueblos libres y de los lazos confederativos. El problema es que no se agota en lo político el concepto de soberanía de Artigas, y ahí es donde creo yo que marca una distinción dentro de la revolución. O sea, pensar en aquellos sujetos que para la sociedad de la época eran sujetos de segunda clase, digamos. Bien, la otra pregunta que hacen es, bueno, Adriana Viña Ponce dice, ¿el orden artiguista era para sus opositores sinónimo de anarquía en la medida en que integraban a los sectores más desprotegidos? En la medida en que integraba a los sectores más desprotegidos, a ver, todos integraban a los sectores más desprotegidos, en el sentido que todos los van a llamar a la guerra, todos van a decir que los están defendiendo, pero lo que es anarquía es que no reconoce la sujeción a la autoridad y establece que esa autoridad debe ser construida colectivamente. La idea del Congreso, o sea, cuando se planteaba llevar diputados a la Asamblea de 1813, era para generar una organización política donde las provincias soberanamente acordaran una unión y soberanamente acordaran delegar determinadas funciones, que no era el proyecto de las Provincias Unidas. Esto también se va a ver en la década del 20, porque en la Constitución de 1826, que aprueba el Congreso, pero que las provincias no aprueban, que solamente la va a aprobar a esa Constitución la provincia oriental, esa Constitución establecía que los gobernadores eran nombrados por el presidente de las Provincias Unidas, al estilo de lo que con otra escala territorial se va a plantear, por ejemplo, en la Constitución de 1830, donde el presidente de la República nombra a los jefes políticos, porque la idea es que esos gobernadores son agentes del Poder Ejecutivo, no que esas provincias tienen, digamos, una unidad, un derecho y que están participando de la formación de un gobierno. O sea que es porque integra a los desprotegidos, pero los integra de una manera en la que esos pueden tener derechos. Esa sería, me parece, la diferencia, porque sectores populares hay en todos los bandos, también en el bando español. Bien. Acá también te pregunta, pero
para mí, yo había visto la pregunta, creo que te la hacía cuando tú empezás a hablar de las El blandengue demonizaciones. retirado, ¿no? Sí, ¿Eh? Del cielito del blandengue retirado, claro. capaz. Sí, no, y cuando se refirió fundamentalmente a cómo algunos veían en Artigas justamente una especie de déspota, de autoridad, que lo que hacía era simplemente él mandar y definir, haciendo como que la soberanía estaba en los pueblos. Por eso preguntaba si en cierta forma era la visión de Vázquez Franco entre algunos historiadores, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí yo distinguiría lo que son las fuentes de la época de lo que son los estudios historiográficos. Entonces, las Exacto, fuentes nos dicen. por eso preguntaba si un poco la línea que después toma Vázquez Franco. Claro, porque yo con Vázquez Franco, con el cual tuve, digamos, tuve una gran, por lo menos compartíamos clases en el IPA durante varios años, y él daba americana y yo daba nacional, y dábamos el mismo periodo, así que nos veíamos en la sala de profesores y demás. Mis temas de discusión con Vázquez Franco tienen que ver con, digamos, método historiográfico. Yo creo que la lectura de fuentes que hace Vázquez es una lectura que por selectiva a veces puede llegar a ser incluso, digamos, errada totalmente. Pongo ejemplos. Citar digamos, una autoridad como Carlos Real de Azúa para comprobar que Artigas era un caudillo déspota, omitiendo que Real de Azúa pone entre guiones con excepción de Artigas, ¿no? Sacándole el con excepción de Artigas, aplicándolo a Artigas, o utilizando una fuente diciendo que corresponde a Artigas, que es una fuente donde se señala que es el despotismo que se está viviendo, es un despotismo peor que el de la época de los españoles, y esa fuente está refiriendo al gobierno de Lecor y no al gobierno de Artigas. Y la pone, digamos, entonces yo con Vázquez Franco, el problema que tengo es un problema de método historiográfico. Ahora, que para los contemporáneos Artigas era un déspota, para ese sector de los contemporáneos que entendían que el orden debía ser mantener una única soberanía, ¿no? La idea de que no podía haber varias opiniones, porque si hay distintas opiniones hay inestabilidad, ¿no? Es un poco, los argentinos le llaman a esto unanimismo, ¿no? Como que tiene que haber unanimidad, que está asociado también con el concepto negativo del vocablo del concepto, el sentido negativo del concepto partidos. Partidos como una parte, y si es una parte no puede ser el todo, no es la nación. Entonces, si alguien es de un partido, está actuando contra la estabilidad, ¿no? Esa es un poco la visión de los contemporáneos respecto de Artigas. Pero lo que también tenemos que rescatar es que efectivamente esas ideas encontraron ecos diversos, porque para algunos era recuperar el espacio de soberanía y punto, y para otros era no, recuperar el espacio de soberanía es que nos devuelvan las tierras que los Bedoya, estos y los otros se llevaron, ¿no? Digo, va un poco en esa dirección, porque es cierto que la revolución trastocó el orden social y bueno, en el caso de José Artigas, fue digamos, quien pudo comandar o otorgar una fuerza militar para imponer algunas de esas ideas. Y por eso se armó la alianza tan variada y tan contradictoria que termina con la derrota militar en 1820. Bien. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. ¿Alguien más que quiera realizar alguna consulta, pregunta, compartir? Bueno, no sé si me escuchan, ¿sí? Sí, Elena.
Bueno, interesantísimo y Ana, me imagino que estarás cansada con todas tus responsabilidades. De manera capaz que es una pregunta para pensar en otro momento, pero te voy siguiendo muy bien en todo el desarrollo de las voces de la soberanía, que bien interesante es el planteo, pero se me complica de verdad en el 15. En el 15 ver las voces de la soberanía sin el problema de la tierra y del reglamento de tierras. Me cuesta mucho seguirlo porque hubo avances en los sectores populares y bueno, Encarnación puede ser un ejemplo y hay otros ejemplos de que llegan a tomar la tierra de los albinos, de los ascuénagos, los de Villalba, no sé. Digo, por supuesto que habrá sido por 6 meses, porque después no se les reconoce nada, pero digo, la soberanía también en el derecho, en los derechos que van desarrollando la revolución, y que el 15 me parece clave para ver esa, de alguna manera, pero es bien compleja, como que veo las soberanías en el 15 en un enfrentamiento grande con las tierras de los malos europeos y peores americanos confiscadas, y veo a su vez los sectores sociales que avanzan y concretan sus aspiraciones diversas con las que estaban en la revolución. Creo que está fuera del tema, pero digo, es una inquietud que la planteo. Gracias. Sí, el tema del 15 en el territorio oriental es interesante porque yo decía, el Congreso de Mercedes no se hace. Y el Congreso de Mercedes está pensado antes que el reglamento. El reglamento es de septiembre. El Congreso se convoca en abril y debía reunirse en junio, ¿no? Esa era un poco la cronología. El primer problema que aparece allí es, bueno, ¿quién va a mandar? Algo que ya había aparecido en el año 13. Y es si Artigas es jefe de los pueblos o Artigas es jefe militar. En 1813, en el Congreso de Capilla Maciel, eso había quedado claro. O sea, ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿Es el cabildo, que el propio artiguismo señalaba que los cabildos eran los representantes de los pueblos, o era Artigas? Y las necesidades de la guerra generan una primera fricción, que también tiene que ver, de repente, no con el reparto que va a ser el reglamento de septiembre, sino con la apropiación directa. Para mí, el reglamento de septiembre es como un punto de equilibrio, porque allí se está diciendo, bueno, se va a ordenar lo que se va a repartir, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo es que la gente estaba ocupando. O sea, no sé si me explico, Elena, como que la tensión en la provincia aparece en el momento mismo en que la provincia tiene control total del artiguismo. Y allí ya hay las primeras fricciones, porque además la provincia tiene el control total del artiguismo y el artiguismo ha avanzado al punto de dejar a Buenos Aires aislada del interior. Porque Córdoba, Santa Fe, o sea, si miramos el mapa otra vez, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, Corrientes son artiguistas. Y después queda Buenos Aires. Entonces, ese año, y es un año en que además está el temor de que viene la expedición. Todo eso junto va a dividir aguas. Y cuando el Cabildo de Montevideo envía a Damaso Antonio Larrañaga, a Antolín Reina, a Lamas, y a un cuarto, que ahora no me acuerdo el nombre, lo están enviando a negociar con Artigas a comienzos de junio del año 15, porque Artigas ha renunciado, o sea, como acto político, ¿no? Es decir, bueno, si no me obedecen, gobiernen ustedes. Y ahí el temor es a esa movilización social incontenible, a esos que están volviendo, que se están desmovilizando y que están ocupando directamente los espacios de las estancias de esos que se fueron, ¿no? Los españoles que emigraron, los porteños que están del otro lado y que están ocupando directamente. Ahora, también, y me parece que debemos recordar
que algunos lugares que fueron repartidos, y ahí vuelvo no a Encarnación, sino al Vasco Antúnez, que es uno de los que va a estar en la represión y muerte de Encarnación en el año 18, el Vasco Antúnez es uno de los beneficiarios del reglamento. Y cuando vienen los portugueses va a ser uno de los que encabece la defensa, digamos, de los valores de Portugal en el territorio y empiece a atacar a los orientales que eran artiguistas. O de repente otros que recibieron, el alcalde de Montes de Oca, siempre lo menciono, el alcalde de Montes de Oca, siempre lo menciono, pero cuando se los convoca para ir a pelear, él dice, no, ahora recibimos las tierras. O sea, ahora vamos a trabajar las tierras, no nos vamos, que manden a los vagos, a los malos, etc. O sea que es realmente una situación donde los claroscuros están y las reacciones de cada uno, es decir, qué es lo que uno esperaba, cada uno, cada grupo, cada familia, qué esperaba de la revolución, hasta dónde estaba, digamos, iba a seguir, no iba a seguir, qué entendía por lo que se estaba luchando. Y de repente se involucraba o no. Digo, es eso que vos estás diciendo, ¿no? Es decir, es muy rico, pero hay acciones que a la larga o a la corta son experiencia que no es fácil de borrar, o sea, que no se va a borrar. De repente, cuando estudiaron Sara Rodríguez y Latorre de la recuperación de las tierras de los donatarios activistas en la década del 20, en la década del 30, ellos dicen, bueno, los donatarios dejan de presentar que son donatarios. Bueno, se adecuan al gobierno en que están, pero también es interesante cómo esa idea del artiguismo sigue presente, porque en la prensa aparece algún artículo cuando el hijo de Artigas, José María, quiere recibir las tierras. Bueno, ahí se dice, bueno, pero no murió, y ahí empiezan a exaltar la figura. El hecho de que a los 5 años de haber muerto en Paraguay están repatriados los restos. O sea, eso habla de que hay un artiguismo que no se logró apagar, aún con esta Constitución de 1830 que no reconocía ninguno de los principios artiguistas en lo que tiene que ver con soberanía de los pueblos o lo que tiene que ver con que los más infelices sean los más privilegiados. Digo, igual quedó. Y sí, el tema de la tierra generó mucho temor, y por más que el reglamento se llamaba de la provincia oriental, o sea que quedaba claro que no era para el resto de las provincias, que era para la provincia oriental, una colega de Santa Fe, Sonia Tedeschi, encontraba testimonios de hacendados de Santa Fe que tenían miedo que eso pudiera llegar a aplicarse allí, ¿no? Es decir, efectivamente fue un sacudo. No mencionamos a 2 figuras centrales del artiguismo, una más conocida y otra menos, que son José Monterroso, el fraile Monterroso, y Gorgoño Aguiar, el comandante de tropas, Gorgoño Aguiar, que termina en Paraguay. No los mencionamos, pero los tendríamos que mencionar, porque hemos hablado de artiguismo todo el tiempo, pero no hemos dicho quiénes más, además de Artigas, podían estar protagonizando este tipo de acciones. Muchas gracias, Ana. ¿Hay alguna otra consulta? Todos dicen bravo. Bueno, están agradeciendo las ponencias. De mi parte le agradezco a los dos, tanto al doctor Gil como a la doctora Frega. Y te dejo de ver. Tranquilo, buenas noches para todos y todas. Bueno, buenas noches. Un gusto como siempre. Ever. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Ever, estás muteado. Está silenciado, Ever. No, simplemente, además de agradecerle a Juan y a Ana la generosidad de compartir sus conocimientos, a toda la gente que nos acompañó en esta actividad de historia, de conocimiento y también de solidaridad, porque vamos a colaborar con las ollas populares. Un gran abrazo a todos y hasta pronto.
La matria se hizo a caballo. Bis, Uruguay el refrán. La matria se hizo a caballo. Bis,